Bueno, qué placer tener aquí, bueno, iba a decir en mi casa, Jorge Enrique Robledo, Sergio Fajardo, pero tengo que confesaros que esta es la casa de Alejandro Gaviria. Hubiera sabido. Hubiera sabido y hubieras venido igual. Quiero contarte que este sofá sí, no, ese sofá es mío. No sé si te quedas más tranquilo y tú también, Sergio. ¿Y el color? La verdad te voy a confesar, es el sofá de la ex de mi chico, pero yo soy así, como soy muy moderna no pasa nada, me lo dejó en herencia y está muy bien. Muy bien, claro, y está muy bonito. Okay. Bueno, quería traeros porque sois una dupla. Vamos con toda para el 2023, ahora para las elecciones, formando partido. Ya me habéis dicho que no me vais a decir todavía el nombre, lo sabremos pronto, pero ¿cómo va eso? ¿Cómo surge? ¿En qué consiste? Es el mayor. Bueno, entonces no va súper bien. Si se mejora, se daña. Va realmente muy bien. Bueno, primero estamos teniendo éxito en unir dos fuerzas que no dejan de tener sus diferencias y eso no es fácil, Eva. Eso es bien difícil unir en política. Política lo que es común es dividir, ¿cierto? Entonces, bueno, estamos teniendo un éxito, ya es una certeza el 18, el sábado 18 de febrero, Congreso Constitutivo. No es que Sergio y Compromiso Ciudadano se van a adherir a Dignidad, sino que vamos a crear un nuevo partido, con nuevo nombre, nuevo programa, nuevos estatutos, todo nuevo, con una visión muy clara política que yo la resumiría en una idea. Aquí nos han metido el cuento de que hay que escoger entre dos, nos tienen secos con ese cuento desde hace no sé cuánto, que hay que escoger entre uno y otro. No, nosotros somos una tercera fuerza de la vida política del país. El país necesita una tercera fuerza y más ahora en que uno los está sintiendo con tantas proximidades como estamos viendo. Pero cuando formaste Instituto de Esperanza, ¿no era un poquito eso y se dinamitó? No, yo no creo. ¿No era una tercería? ¿No estabais buscando eso? Pretendía ser una expresión política conjunta de un grupo de movimientos, partidos, fuerzas, como se llame, pero nunca se concretó por varias razones que yo he sintetizado. Fuimos un fiasco, un fracaso, eso lo digo yo, Jorge puede pensar diferente. Y fuimos un fiasco, un fracaso porque no estuvimos a la altura de ese cambio, de esa expresión política que Colombia necesitaba, que Colombia reclamaba, que nosotros, si hubiéramos sido capaces de hacer las cosas bien, podríamos estar hoy gobernando el país, pero no fuimos, y es nuestra responsabilidad. Aquí, en esa fusión, vosotros queréis ser protagonistas de algo, es decir, en el 2023 Sergio Fajardo está pensando en lanzarse a un cargo, Jorge Enrique Robledo quiere un cargo, en el 2026 vosotros habéis sido candidatos a la presidencia en esa coalición, queríais ser ambos. ¿Estáis pensando en un 2026? No que me digáis sí, pero hay un no radical. Pero yo diría esto, Eva, primero vamos a estar en esta campaña. Bueno, entonces no nos vamos al 2026. Y vamos en esta campaña, yo no voy a ser candidato a nada, yo tampoco, Sergio tampoco, pero vamos a coger el maletín y nos vamos a ir de pueblo en pueblo, como se dice, de barrio en barrio, a hacerle la campaña a un montón de gente, o sea, a poner nuestra capacidad, lo que sea, en beneficio de eso. Y en el 2026 ya veremos qué se termina haciendo, pero alguna cosa vamos a estar haciendo, pero como proyecto, que no necesariamente es con mi candidatura, con la candidatura de Sergio, sino como se den las cosas. O sea, sí. Vosotros vais a ser los papás de los candidatos que se van a lanzar en el 2026. En el 2023, seguro que sí. Yo estoy muy orgulloso de esa tarea y pues es lo que vamos a hacer. ¿Y quiénes van a llegar? Vamos a ver, yo me veo en muchas partes repartiendo volantes con la cara de candidatos, de esas personas que tantos volantes repartieron con nosotros, estar en foros, ayudar a construir las propuestas, recoger nuestra experiencia, la experiencia que tenemos como alcalde, como gobernador, entregar. Eso es lo que yo quiero ser, un profesor y trabajar por toda esa gente. ¿El requisito más importante, no corrupto? Sí, ese es el primero. Es que sin ese no hay nada, Eva. Eso solo no es suficiente. ¿Qué más? O sea, esa es una condición necesaria, ser honrado. Porque si uno no es honrado, yo no puedo creer que alguien que no sea honrado de verdad está por el progreso de Colombia. O sea, yo no puedo creer que alguien que es un corrupto de verdad está a favor de la educación, del desarrollo industrial, del empleo, del agro. Eso no es posible porque están centrados en otras cosas. Pero eso no puede ser lo único. O sea, hay todo un conjunto de cosas. Vamos a publicar el 18 de febrero, vamos a publicar un programa que contiene como unos 10 capítulos, ¿no, Sergio? ¿Sí? 9 capítulos. 9 capítulos, sí, sobre distintos asuntos de la vida del país y frente a cada tema vamos a tener propuestas, el tema del desarrollo industrial, agropecuario, el tema del empleo, el tema de la educación, el tema de las relaciones internacionales, bueno, cero tolerancia con la corrupción, sí, respaldamos los reclamos ciudadanos, pero cero violencia también. O sea, todo un conjunto de ideas que
son las que nos unen finalmente, porque cada vez que vayamos a tomar una decisión, pues tenemos que orientarnos de alguna manera. Entonces, por ejemplo, cualquier cosa que suceda, entonces, bueno, frente a esto, ¿qué pensamos? Entonces miramos el programa, ¿cierto? Y Si eso es contradictorio del programa y los principios, pues entonces no estamos de acuerdo con eso. Y así vamos a ir actuando. Habiendo dicho que no sabes qué pensaba Jorge Enrique, pero que tú pensabas que lo de la coalición Centro Esperanza haya sido un rotundo fracaso, ¿te da miedo a que si ganáis muy poco, sientas que eso también es un fracaso? No, no para nada. Yo nunca pienso, no, pues que tenemos que ganar 23 alcaldías, 700 concejales y 824 ediles. Nunca. Vamos a trabajar con muchas personas. Y una persona, por ejemplo, joven, que se meta, que participa, que sacó 800 votos, pero se recorrió su pueblo, repartió los volantes, estudió, estableció relaciones, ganadores. Aquí estás hablando de educación, te tengo que preguntar por el ministro de Educación. ¿Cómo lo ves? Pues tú eres lo que lo ve más porque estás relacionada con él. Creo que lo ves más tú que yo. No, yo pero no te lo pregunto, veo. pero a nivel ministerial, ¿no? No sé, estoy esperando a ver qué pasa con el plan de desarrollo. Hasta el momento realmente no he visto, más allá de unas cosas en el ICETEX para favorecer a los estudiantes, 2, 3 puntos que han manifestado para ampliación de cupos, 500.000 cupos, que yo creo que no se va a hacer, y lo hablo desde mi experiencia, pero 500.000 cupos, la alimentación de niños, niñas en los colegios, lo cual me parece muy bien. Han hablado de infraestructura educativa. El presidente Petro al comienzo dijo, alcaldes, gobernadores, presenten lotes que vamos a construir universidades y colegios. No han empezado todavía. Esto ya lleva 6 meses, quedan 3 años y medio. Construir es lo más difícil que hay para todo este tipo de infraestructura, pues que se construya y estará bien. Y no sé cuáles otros programas hay. Yo creo que Uno de puede voluntariado. terminar, yo creo que Alejandro Gaviria puede terminar un lío complicado con el magisterio. Porque aun cuando esas cosas todavía están en borrador, se ve venir un golpe duro a la estabilidad de un número grande de maestros. Y además para reemplazarlos por estudiantes, eso es impresentable. Si él insiste en meterse por ahí, creo que va a terminar una contradicción grave con el magisterio, bueno, y conmigo. Sí, porque no puede ser que le arrebaten la estabilidad a los educadores de Colombia y la idea de reemplazarlos por estudiantes me parece horrible. Yo le hago una pregunta a cualquiera de los que nos está oyendo. ¿Quisieran que sus hijos fueran educados por estudiantes? Y lo digo con todo el respeto con los estudiantes, pero es que uno aspira a que sean profesores con experiencia y títulos y todos los que eduquen. Pero se puede hacer, vamos a ver cómo lo plantean, porque parte de este gobierno es que nosotros no sabemos nada. Hay muchas palabras, pero bueno, así se va a hacer. Y ya lleva, es que además el presidente fue elegido ya desde junio 19. O sea, desde el momento que se eligió, yo ya soy presidente y empieza a articular un gobierno. Formalmente es 6 meses, pero ya hemos visto lo que ocurre con este gobierno y de una vez hablamos del gobierno. Una improvisación total, un presidente sobre el cual están todos los reflectores. Todos los días en Colombia se está discutiendo en los medios de comunicación que dijo Petro. Pero te hago una pregunta. Ahí sí, chapó por Petro, que él está mandando la narrativa. Bueno, por eso, pero voy para allá, estoy señalando qué característica tiene. Y esa narrativa, sin duda que la está poniendo él, sin duda, y todos los medios detrás. Nunca se mira con cuidado qué ha dicho y qué se ha hecho, porque muchas de las cosas, pues la mayoría son improvisadas o es su deseo, sus sueños, su voluntad. El ejemplo más grande de todos, que es explícito, que esto es muy difícil que muchas personas, pues un ciudadano común y corriente vea la dimensión de estas cosas, porque no está acostumbrado al gobierno. Pero cuando el señor presidente, el 31 de diciembre, al finalizar el día, le está escribiendo un tuit donde dice, vamos a hacer cese al fuego bilateral con todos los grupos criminales que se están negociando para la paz total, y por esto es muy audaz, pues tremendamente audaz. Nadie sabía, ninguno de los grupos sabía que estaban en cese al fuego bilateral. La fuerza pública no sabía que estaba en fuego bilateral. El ELN no sabía que estaba en fuego bilateral. Los de las negociaciones no sabían. ¿Usted cómo cree que se puede manejar un país si esa es la forma y la mentalidad para actuar? Entonces vamos viendo un montón de cosas. Y hay cosas que yo puedo apoyar. Él va manejando el país y lo va llevando, pero lo va llevando en su visión, en su mirada, en sus deseos, en su voluntad, en lo que él quiere, y eso va construyendo un camino autoritario y va avanzando, ya empieza, creo yo, y lo estoy haciendo con todo el rigor este análisis. Cuando está empezando así, voy a convocar las marchas, entonces vamos para una polarización de marchas en principio y a decir, aquí está mi poder. Ese camino a mí no me gusta. Si no ha sido capaz de modificar ese ultra recontra error del tema petrolero y gasífero con la
señora ministra, si no es capaz de corregir ni eso, Sergio, es que es incapaz de corregir nada. O sea, su empecinamiento es destructivo para el país. Lo que está haciendo en petróleo es tremendamente dañino para Colombia, ¿sí? Somos el único país que produce petróleo en el mundo que está haciendo eso. Además, demagogia barata, eso no tiene nada que ver con el ambientalismo, eso es carreta, para engañar a la gente que no tiene los detalles. Pero de paso, y esto es lo más grave, le hace daño al país, daño a la economía nacional, que es a mi juicio el principal problema que tiene Colombia. Que es que la gente está muriendo de hambre y de desempleo. Aquí no puede llegar un presidente a desbaratar la economía petrolera como si eso fuera un asunto menor. Por eso es que yo estoy ahí, digamos, tan dedicado a esto, es que le está haciendo un daño feroz al país, eso lo entiende cualquiera. Está haciendo un ridículo internacional además. ¿Se imaginan Davos después de que la señora dijo lo que dijo, lo que comentarían pues los franceses y los, oye, esta gente, ¿de dónde salió esta cosa qué es? O sea, que un país que produce petróleo, entonces toma la decisión de estrangular la economía petrolera con una demagogia ambientalista, un ambientalismo que nadie en el mundo está haciendo. Son cosas graves realmente. ¿Cómo lo ves tú? Yo voté en blanco y cero arrepentimiento. En cambio, estoy viendo mucho arrepentido. ¿Tú votaste en blanco también? Sí, claro, y lo escribí. Ah, bueno, verdad, esta vez sí. No, cero arrepentimiento porque los hechos están diciendo van 2 veces que votamos en estas blanco. cosas no... Yo estoy preocupado por la suerte del país, francamente. ¿Pero qué te preocupa? Me preocupan muchas cosas. Primero, que es un gobierno que se elige como el del cambio. Y yo no estoy viendo un cambio de verdad. Claro, cambian los pasajeros en los carros oficiales y los contratistas y todo eso, pero que aquí esté habiendo un cambio de verdad, el que necesita Colombia, no lo veo. Y no lo puedo ver porque es que cuando una persona se asocia con Juan Manuel Santos, con Samper, con César Gaviria, con Alejandro Gaviria, con el Partido Conservador, con Dilian Francisca y el Partido de la U, con Roy Barreras. Entonces uno dice, bueno, pero ¿cómo es el cambio? No, aquí no va a haber un cambio, el cambio que necesita Colombia no va a aparecer. Y cuando lo veo en fuertes acercamientos, además con Álvaro Uribe, entonces digo, bueno, pero eso sí, el doctor Petro le debía hacer una explicación a los colombianos. Es que él no hubiera ganado si no hubiera tenido una confrontación tan dura por 20 años contra Álvaro Uribe y contra todos los uribistas. Y entonces ahora terminan muy cercanos, pero no nos explican nada. ¿Cuáles son los acuerdos? ¿Cuáles son los acuerdos que hay, por ejemplo? ¿Qué hay ahí detrás? Voy a mencionar cosas como estas. Acaban de reunirse en una comida Álvaro Uribe, Laforí, Petro, el Contralor y alguien que parece que va a ser el fiscal. A mí eso me parece terrible. Terrible, porque es que ese tipo de cosas no se hacen. O sea, se supone que si uno es un demócrata en Colombia tiene que defender la separación de los poderes y eso son componendas. Y eso entonces se lo debían explicar a los colombianos, porque es que no puede ser que sean contradictores y apenas ganan, entonces dejan de ser contradictores. Entonces, ¿cuál era la historia? Y eso no se lo han explicado a los colombianos y eso está cayendo supremamente mal y yo no creo que eso pueda terminar bien. Pues digo yo, bien para el cambio que necesita Colombia, porque ese cambio no se puede hacer con los mismos, eso es facilísimo de entender. Cuando dices que eso no es demócrata, muchos le han achacado siempre a Petro que es que él no es demócrata. ¿Es demócrata, no es demócrata? ¿Va a acabar siendo demócrata o no demócrata? Es bastante autoritario, ¿no? Por ejemplo, lo que está haciendo en Bogotá con el metro es de un autoritarismo. ¿Cómo es posible que le diga al ministro del Transporte que amenace a la alcaldía de Bogotá y a los bogotanos diciéndoles si no se me arrodillan al metro que yo quiero, entonces no les doy una plata, como si fuera plata del bolsillo? Y resulta que esa es la plata de los bogotanos que son los que pagan los impuestos. O lo otro, para complementar, Jorge, y dice, no, y yo pongo el resto si hay que cambiar. Dice, ¿cómo así que yo pongo el resto? O sea, aquí hay una ley que dice qué porcentaje pone la nación, qué porcentaje ponen los municipios. Es un contrato firmado. ¿Hubieras podido ser ministro de Petro? No. No, señora. Me estabais diciendo que ninguno de los dos hubiera podido ser ministro de Petro. Mucha gente dice, cuando se ha sorprendido, no sé, vuelvo y repito, Alejandro Gaviria adentro, un Ocampo dentro, un Néstor Osuna adentro. ¿No es mejor estar dentro que fuera? Pues si uno está de acuerdo con lo que está pasando adentro, sí, pero si uno no está de acuerdo, ahora yo sospecho mucho de esos que están de acuerdo con todos los que sean dueños de lo de adentro, si no. O sea, uno está con un gobierno o respalda a un gobierno si está de acuerdo con ese gobierno.
Pero eso de que hay gente en Colombia que son de todos los gobiernos, no, eso es la falta de seriedad, eso es politiquería. Hay varias personas amigas mías que están dentro del gobierno y yo creo que lo hacen honestamente y seriamente y quieren prestarle un servicio al país. José Antonio Campo, por ejemplo. José Antonio Campo trabajó conmigo. Con él fue el conductor de nuestra propuesta, con el equipo que teníamos programático. José Antonio era una figura muy importante en temas económicos, en fin, toda esa capacidad que tiene él. Y votó por mí y en la segunda vuelta él siempre dijo, mi candidato es Sergio Fajardo. Y le ofrecieron después de la segunda vuelta ser ministro de Hacienda y aceptó y creo que lo hace por el servicio del país y lo hace muy bien. ¿Dónde está la palabra lucha contra la corrupción en todo este proyecto? Petro luchó contra la corrupción en el gobierno, Es bien en la notorio oposición. ese silencio en este gobierno, ¿no? ¿Dónde está el Bien programa de notorio lucha eso. contra la corrupción? Tú que eres periodista, ¿puedes mencionar la persona que está encargada de algo que se llama la Secretaría de Transparencia? Probablemente no. ¿Dónde está? Es que Desapareció. Ahora no puede haber lucha contra la corrupción. ¿Por Sergio, qué? la Porque palabra mire la- con quiénes está. La palabra la eliminaron del Pero léxico de este total, gobierno. total. Cero, o sea, esa palabra no aparece por ninguna parte, ni que Colombia fuera el paraíso terrenal, pues. Dicho esto aquí, que lo estamos diciendo en cámaras, si os llamara Petro para sentaros, ¿os sentaríais y le diríais todo esto? Yo sí. Yo no tengo ningún problema en conversar, en discutir, en como fuimos nosotros a hablar con el presidente Duque en el contexto del paro del 2021, a decirle, presidente Duque, no estamos de acuerdo con lo que está haciendo. Cuando entrevisté a María Fernanda Cabal, ella sí estaba un poquito molesta porque también le había parecido mal esa reunión. Le parecía un poquito raro que Petro se hubiera reunido con Uribe, más bien Uribe se hubiera reunido con Petro. Lo matizó, pero que le chocó y que la segunda reunión le chocó más. Y ya hay la tercera, pues y ya hay la tercera. tener. Sin embargo, Paloma Valencia dice que le parece bien, sobre todo ver a gente como Cepeda, que los había tildado de paracos, que ahora sí los necesitaba para sentarse. ¿Son versiones válidas? Sí, claro, son maneras de ver Son las interpretaciones de las cosas. Yo lo que digo es, simbólicamente es importante para Petro, simbólicamente es importante en términos políticos, para Uribe, para una parte de su mundo. Pero ¿qué gana Petro ahí, qué gana Uribe? No, porque dice, miren, nosotros somos demócratas, aquí estamos sentados juntos, hemos sido opositores, pero nos podemos sentar. Ahora, de ahí, ¿qué hay detrás de todo eso? Yo no sé, no soy capaz de decirlo. Y mandan un mensaje que a mi juicio, pues no lo comparto. Es que lo que están diciendo es, somos mucho más cercanos que diferentes. Es más lo que nos une que lo que nos divide, y entonces eso sí es gravísimo para cualquiera de los dos. Porque se supone que no era así. ¿Lo de la Forí lo sentís igual? Sí, es lo mismo, por supuesto. Hábilmente. Es que la Forí es parte del gobierno de Gustavo Petro. Parte del gobierno de Gustavo Petro. Entonces, la idea misma de que es que son de la oposición, entonces uno dice, bueno, pero esto sí es la oposición más rara. Son de la oposición, pero también están en el gobierno. Bueno, no dejan de ser curiosidades que, digo yo, se las debían explicar al país, pero no en una declaración, ni un minuto, ni en un Twitter. Yo pienso que Gustavo Petro debería salir ante el país y explicar dónde están las grandes coincidencias que le permite estar haciendo lo que están haciendo. O es que las diferencias antes no eran tantas. O es que el Petro de ahora entonces no es el de antes. Hemos llegado a Petro por muchas circunstancias, pero más por culpa de Duque. Sí, sin duda que Duque hizo un aporte grandísimo para llegar ahí. No, realmente Petro llega porque los gobiernos anteriores han sido un desastre. En todo caso, Duque fue el último eslabón, que significaban 20 años alrededor de la figura de Álvaro Uribe, todas las personas que condujeron este país. ¿Sí? Y en Colombia se llenó el vaso. Con Duque se llenó el vaso. Y terminó escogiendo entre el presidente Petro y el candidato Hernández. Pero yo creo que Rodolfo Hernández no ganó porque se asustó. Él no estaba preparado para esto. Él no tenía una propuesta. Yo creo que él de repente se vio metido en que estaba a un paso de ser presidente y sacó 10,5 millones de votos. ¿Te dio pena? Ahora, visto esto, ¿debía haber ganado Fico, por ejemplo? No, nosotros, pero no lo hicimos bien. Es que Federico Gutiérrez es la expresión, la continuidad de Duque, pues con un maquillaje y ciertas cosas, pero todo este mundo asociado con el presidente Uribe, pues estaba con él, ¿sí? Con Federico. Ahora, estuvo Rodolfo. ¿Qué tuvo él? Que se conectó con la gente. Lo veían de una manera diferente. Un señor de 80 años, pero era hábil en las redes, tenía un lenguaje que llamaba la atención, le llegó a la gente. Pero si usted se ponía a pensar, dice, bueno, ¿qué propuesta tiene para Colombia? Ninguna. Y él, que yo lo conozco y es amigo mío y lo conozco desde hace años,
y es buena persona. Estoy hablando de la realidad política, pero él sacó 10,5 millones de votos, se asustó, él ganaba las elecciones. Si se hubiera puesto a hacer una campaña, ganaba las elecciones, pero hubiera llegado al poder sin ningún programa, sin ninguna propuesta. O sea, que tampoco estaríamos en el... No, no, para nada. No. El voto en blanco era el voto sabio. En términos políticos, María Fernanda Cabal, pues ella es una figura exótica y dice unas cosas, pero no es una persona para conducir a un país, ni mucho menos. Miguel Uribe, todavía le falta mucho, pero mucho camino por recorrer para ser, en principio, el líder de la derecha que está actuando, ¿sí? Paloma, que yo creo que es una mujer inteligente dentro de todas estas cosas, pero Paloma se quedó Pero en un nivel. ellos tres, aquí Sí, sentados no en el mismo despegó. sofá, ellos tres están convencidos de que van a ser candidatos. No, seguro no, es seguro- posible que seguro lo van sean. a ser. Sí. Pero Pues lo que fue cierto es que Duque yo nunca los presidente. había visto más enredados y con esto que les hace Uribe, pues los acabo de matar. No saben qué hacer. Es que la política exige cosas muy claras. Esas cosas que son confusas en política son un desastre. Quintero, ¿cómo lo veis? Uf, uy, Un ese- pillo. Quintero también va para ese allá. tipo de lo Sí, peor. no, puede ir. Aquí en Colombia puede ir cualquiera. Sí, Y en Antioquia hay una crisis tremenda. Y Quintero hace parte de un esquema de corrupción impresionante peor. en la ciudad de Medellín. Hablando de eso, pregunto, porque además yo se la pregunté a Quintero, o sea, que la pregunto con toda la tranquilidad. Quintero lo ha dicho muchas veces además, que él se siente perseguido, que todos son falacias, que los corruptos son los demás, que él no. Yo le decía, bueno, esa es tu versión. Yo me siento en muchas mesas donde dicen que es al contrario, que el corrupto eres tú y que incluso el que puede acabar en la cárcel eres tú. ¿Veis a un Quintero en la cárcel en algún momento? Pues yo no sé en la cárcel aquí en este No, país, porque sí. además aquí hay una cantidad de poderes de no sé qué formas, cómo actúan. Pero yo creo que la administración del señor Daniel Quintero ha sido una administración rodeada de la corrupción. Ha hecho un daño muy grande en la ciudad. Es más, te la planteo entonces de otra forma. Si no ves a Quintero en la cárcel es porque no hay justicia, porque si hubiera justicia No. debería estar en la cárcel. Pues mira, yo creo que en Colombia el término de la justicia es bien difícil. Y la corrupción, por supuesto, tiene... Ustedes no han visto que entre corruptos se ataquen. Los corruptos tienen mecanismos para que en ese mundo a sus amigos no les pase nada. Pero la justicia se politizó en muchas partes. ¿Tú hubieras escrito la canción que le ha escrito Shakira Piqué a tu mujer? No. No, nunca jamás. No. Estás en La desacuerdo. vida privada yo creo que es la vida privada, pienso yo, pero bueno, hay gente que es así, hay otros que no. ¿Tú Pues mira, le dedicarías un podcast a tu mujer? Ahora que hablabas de podcast. No, yo creo que hay unos aspectos de la vida que no. Ahora, yo entiendo a Shakira. ¿Por Sí, qué? ella es una artista, ella se mueve en otro mundo, se expresa de otras maneras, ¿sí? Pero entonces yo no condeno a Shakira por lo que hizo, ¿sí? Yo creo que es una forma de expresión de ella y es una tremenda artista, pues ahí lo digo, ahora no lloran sino que facturan y le ha ido muy bien y en todas partes pues se convirtió en un éxito. Ahora, ella es una artista, ella está en otro mundo, se expresa de otras maneras, se mueve con otras y lo hizo así. Ahora, yo trato de mantener una distancia muy grande entre lo público, lo privado, pero bueno. Yo creo que las vidas privadas deben mantenerse en la esfera de lo privado. Eso es una especie como de compromiso mínimo que debe existir, pienso yo, pero claro, cada uno piensa como quiera. Bueno, como no me contáis cómo os va el 18, suerte con todo y que el 23 sea vuestro año. Sí, va a ser. Ya es. Bueno, y en el 2026 te vemos como candidato, que yo ya lo sé. ¿Sí? Sí. ¿Y eso por qué? Porque te he visto la carita. ¿Qué tal? Oye, pero que estaría muy Bueno. bien. Muchas gracias, Eva. Venga, hasta luego, que si no sigo.